va a ser grabada con los derechos de autor. Listo. Muy buenos días para todos. Agradecerles su puntualidad y compromiso. El día de hoy pues, vamos a mirar un tema con la competencia que estamos trabajando. Las sesiones anteriores ya vimos lo de los clientes, los tipos de clientes, cómo manejarlos a ellos. Se hizo una actividad de cómo indicarle a él de una manera externa de cómo se puede abrir un programa, en este caso Word, para un cliente X que necesita hacer un acta y pues usted es la persona de confianza que ha consultado para darle solución a eso. El día de hoy vamos a trabajar la parte de utilizar herramientas de procesamiento de información de acuerdo a los requerimientos de servicio. Esto tiene que ver en dónde se va a registrar la solicitud de la persona. Entonces, para ello, pues vamos a identificar algunos conceptos. ¿Qué es un requerimiento? ¿Cuáles son los tipos que hay? ¿Cuáles son las características que estos tienen? Es una agenda muy corta, pero espero que en la parte práctica podamos profundizar más y eso pues ya es cuestión de hacerlo en casa, de probar y estructurándolo. O inclusive si no tiene un computador, lo puedes diseñar en una hoja de papel, haciendo como las casillas o las celdas o los campos para que las personas lo diligencien. Entonces la pregunta del millón, ¿qué es un requerimiento? Entonces, un requerimiento es una solicitud o una petición de una necesidad o problema a resolver por parte de nuestro cliente. Haga de cuenta que un cliente puede ser un compañero de clase que le dice, ve, vos que son más pilosito, me puedes revisar el computador. Entonces, descríbame por qué quiere que lo revise. Entonces, esa descripción es lo que vamos a denominar requerimiento. Abajo le coloco que se recomienda realizar un documento escrito en donde se detalla la solicitud, lo cual será el soporte físico para el archivo de solicitudes resueltas o pendientes a resolver. Entonces, todas las solicitudes que nos hagan en una empresa siempre van registradas. Hay un reporte escrito o digital en donde está toda esta información que nos han suministrado nuestros clientes. Como ejemplo, cuál es la incidencia, qué es lo que está ocurriendo, qué quiere que le resuelva o en qué lo puede asistir. Eso es lo que serían los requerimientos. Si ustedes buscan en internet requerimientos, pues entonces se va a ir por muchos lados. Requerimientos de ciudadanos, requerimientos de software, requerimientos de programas, requerimientos de muchas situaciones, pero en el mundo de los servicios es la petición como tal, qué es lo que quiere el cliente resolver. O sea, ¿cuál es la necesidad por el cual no está buscando? No, que el computador está lento, que el computador ya se apaga solo, que sale una pantalla azul, que se congela la pantalla. Bueno, todo ese tipo de incidencias o anomalías son las que nosotros vamos a registrar a través de diferentes medios, pues según el modo de comunicación. Existen diferentes tipos, entonces eso es una clasificación como global de lo que podrían clasificarse dentro de solicitudes. Tengo una que se llama solicitudes de información. Como la clase pasada, era pedir el apoyo, una serie de indicaciones para realizar un procedimiento técnico. En este caso, pues era abrir Word. Eso se considera una solicitud de información porque le estás indicando cómo hacerlo para que la persona que está al otro lado de la pantalla o el celular o el otro extremo, entonces lo pueda resolver pues con base en las indicaciones que le demos. Eso es lo que se llama una solicitud de información. La segunda es la solicitud de servicio. Esta es la que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante. Una petición que indica la incidencia. La incidencia es una falla, es una necesidad o es una solicitud que presenta nuestro usuario o nuestro cliente de manera escrita por formatos o formularios. Ejemplos de solicitudes de servicio. Necesito hacer el backup de la información porque se me puede borrar. Necesito una asesoría para un evento. Necesito la limpieza de las partes internas del computador. Necesito asistencia para mover los equipos de un lugar a otro, entre otros. Todo eso se llama solicitudes de servicio y todo eso se registra pues porque es algo que vas a brindar. Es un servicio que vas a informar. Existen otros tipos, en este caso pues no vamos a detallar tanto, que es una consulta. Entonces, esto se hace más que todo en el mundo empresarial cuando van a hacer una compra. Entonces llaman al técnico y le dicen, ve,
necesito que me des tu opinión acerca de estos o estas referencias o estas marcas para que nos dé tu punto de vista. Entonces ahí dicen, no, pues este procesador, dependiendo de la experiencia que vos tengas, entonces vas a dar una opinión que puede ser definitiva para la compra o la decisión de algo que se vaya a utilizar. Entonces ahí es donde se llaman tipos de solicitudes de consulta, porque lo que van a hacer es como una asesoría técnica para una compra como tal. Tenemos otro tipo que es el de queja. Esto sucede cuando la persona que atendió a nuestro cliente se sintió maltratado, vulnerable por la mala actitud, porque fue irrespetuoso, porque lo atendió de mala gana. Todo este tipo de cosas se llaman como quejas, donde ya no están al detalle del servicio, sino la persona que lo atendió. Puedes que hayas atendido a una persona muy cordialmente y ella pues está quejando de que fue respetuoso. Entonces todo ese tipo de quejas y solicitudes pues van por escrito y ahí se manifiesta. Les voy a contar una incidencia. Cuando estaba en la universidad habían unos formatos para este tipo de solicitudes. Entonces al final ellos colocaron de que se sintieron mal atendidos por la indumentaria que tenía, porque no tenía la bata. Entonces al no tener la bata ellos se sintieron como ofendidos. Pues eran de las cosas que me llegaron una vez a mí, que lo atendiste mal. ¿Y por qué? Porque no tenías la bata. Yo, bueno, lo tendré en cuenta y pondré la bata para la próxima. Pero son cosas así es que suceden en el mundo real. Existen otras que ya son de reclamo. Un reclamo es una inconformidad por parte del cliente al servicio prestado o al incumplimiento de lo mismo. Por ejemplo, si vos le dijiste que le ibas a limpiar el computador por la parte interna, con sopladora, bueno, con todo lo que tiene que usarse al momento de hacer una limpieza interna, y el cliente llega a su casa y lo destapa y lo encuentra con polvo, pues eso ya hace parte de un reclamo, porque te está cobrando un servicio por el cual no lo hiciste y tiene las pruebas, entonces ahí es donde se hace una reclamación. Pues ahí lo que se hace es volver a hacer el servicio, pues colocando la novedad de que la persona que la atendió no cumplió con lo que se acordó o con lo que se pactó o con lo que se está pagando. Otro que casi no se usa, pero todas las entidades que prestan servicios tienen el buzón de sugerencias. Entonces ahí simplemente es un formato donde colocas una idea de cómo puede mejorar el servicio para que la atención a nuestros clientes sea mejor. Entonces está el tipo de solicitud de sugerencia, en donde solamente es una propuesta de ideas para mejorar. Que se hagan realidad, algunas veces se tienen en cuenta, pues porque hay protocolos y hay lineamientos institucionales que si están determinados ahí no se pueden cambiar. Y por último, que si el anterior no se usa, el último muy pocas veces lo hacen, que es el de felicitaciones y o agradecimiento. Entonces esto se hace al igual que una solicitud de servicio, simplemente en el detalle de la incidencia se coloca, quiero felicitar el servicio del técnico tal por su puntualidad, por su buena presentación. Bueno, de hecho, de eso solamente lo recibí una vez y fue una persona que es muy amable y nos escribió por medio de una plataforma que se llama Service Manager o mesa de servicio, y ahí me llegó la incidencia de que habían solicitado un servicio y cuando fui a leerla era una felicitación por el servicio prestado. Entonces eso es algo que motiva a seguir haciendo este tipo de cosas y muy pocas personas lo hacen, pero cuando les llega a uno es muy gratificante que le reconozcan lo que estás haciendo, o sea que lo estás haciendo bien. Entonces esos son los tipos de solicitudes que nos llegan. Básicamente una solicitud se puede definir que es una petición que debe tener 3 elementos básicos para que se considere petición. El primero es una fuente de recepción. Ahorita miramos las posibles fuentes. Una solución y una comunicación entre la persona que lo solicita y la persona que lo atiende. Estos 3 elementos lo que nos dan es el entorno ideal para hacer una petición. Alguien que tenga el conocimiento para resolverlo, alguien que necesita resolverlo y en medio de los dos, pues la incidencia o el equipo que está en la mitad. Características de una petición.
Las peticiones pueden recibirse de diferentes maneras. Aquí les he puesto 3 posibles escenarios. La primera, que sea escrita, que es que las personas llegan a tu punto de trabajo y solicitan el servicio como tal. Entonces, si diligencian un formato, la solución también se coloca por escrito, a pesar de que se coloca o se entrega al equipo como tal, entonces también se hace el reporte de qué fue lo que le hicieron. Y la manera de comunicación de esto queda registrado en algo que llaman formatos. Un formato, pues ahorita miramos cómo lo podemos realizar. La siguiente manera de hacer esa recepción es a través de formularios o plataformas digitales. Entonces, un formulario, pues simplemente creo que lo hemos diligenciado alguna vez en la vida. Es una plataforma en línea, simplemente le pide algunas cosas, nombre, edad, bueno, dependiendo del formulario. La solución también se hace de manera escrita, ya que al final o casi todos los formularios traen un correo de respuesta. Entonces, a través de ese correo es que uno le envía la respuesta a nuestro cliente y la comunicación se hace de manera digital. Y está la tercera. La tercera tiene que ver con el modo de que nos comunican. Entonces, nos llamaron, puede ser ahorita como ha cambiado la manera de comunicarnos, puede ser WhatsApp. Entonces, por eso coloqué ahí escrita o llamada y simplemente nos dicen lo que está sucediendo. Eso sucede más que todo en el mundo de empresa. Entonces llaman a la persona técnica y le dicen esta es la falla que se está presentando y a través de una llamada pues simplemente trata de registrar qué es lo que quiere la persona y se registra eso en un formato. Entonces el diligenciamiento de este tipo de formatos lo hace el técnico, no lo hace el usuario ya que por la llamada está escribiendo lo que está ocurriendo y ya con eso que está escrito simplemente procedemos. Si manejamos una plataforma como un Service Manager, entonces se comunica al técnico por medio de la plataforma o formulario. Si es por correo, entonces al técnico le va a llegar un correo diciéndole, ve, esta es la solicitud que tenemos, que te acerques a la oficina, digamos que de rectoría, que allá necesitan que atiendas a la secretaria porque no funciona la impresora. Entonces, tú vas hasta allá, te desplazas y todo ese procedimiento que haces de desplazamiento hasta allá lo vas describiendo dentro de la solución. Entre más detallada sea, inclusive te va a contar una incidencia. Nosotros damos soluciones a unos clientes corporativos. Entonces nosotros simplemente colocamos la descripción de la solución, se visita al usuario y se atiende la incidencia, se instala el antivirus, bueno, dependiendo del problema que se esté presentando. Es por darles un ejemplo. Y resulta que nos llamó la atención el jefe que revisaba las peticiones y decía de la plataforma, que ahí lo hacíamos por medio de plataforma, y decía que teníamos que detallar paso por paso. Entonces, ese paso por paso era, se llamó al cliente para saber si la falla que se estaba presentando era dentro de la oficina o era fuera de esta. Luego se, se hace el saludo, se llama, luego el saludo, luego se procede a ir al sitio de la incidencia, se revisa o se verifica la incidencia y ese paso a paso hasta la despedida toca detallarla. Hay empresas que quieren eso, desde el saludo hasta la despedida y pues todo lo que ocurrió dentro de eso. Se registró la novedad, se soluciona la novedad, se almacena en el taller o en el lugar de trabajo para revisarlo. Entonces, todo este tipo de cosas, dependiendo de la empresa, es que uno lo tiene que hacer. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los protocolos? Entonces, cada empresa tiene un protocolo y en el caso de la parte escrita, algunas empresas quieren que le detalles desde que lo llamas y lo saludas. Inclusive, si lo llamaste, ¿cómo se llama? Se llamó a la persona fulanito de tal, a la hora tal, se, eh, pues se hace la comunicación para conocer la incidencia, se desplaza a la oficina de la persona, se verifica la falla, se procede a solucionar, luego escribe el proceso de la solución y se despide. Si no se puede solucionar, entonces pasa a un siguiente nivel que se llama solicitudes de repuestos o dependiendo de la falla. Pues hay cosas que se pueden arreglar y otras que no, al menos de que tenga las partes. Entonces, todo ese tipo de cosas las empresas tienen sus protocolos y por eso hablábamos la semana antepasada de los protocolos. Desde que vas a un restaurante, la sonrisa, la atención, todo ese tipo de cosas.
Cuando es por plataforma y atiendes el servicio, hay algo que se llama el cierre. Entonces, cuando ese es el cierre, es decir, que se solucionó al usuario, le llega un correo diciendo que si la solución fue satisfactoria y que califique el servicio. Entonces, ahí ya finalizaría. Cuando el cliente dice, sí, me funcionó, y el nivel de satisfacción. Se sintió bien, no, y la justificación. Ahí ya finaliza el proceso de atención de una incidencia. Entonces, para maneras de recibir la información, pues existen muchas maneras. La verdad, me faltó lo de plataforma en Internet, pero digamos que eso es más a nivel corporativo y pues en este momento no tengo una plataforma para mostrarles como Jira o un Service Manager para colocarles el pantallazo, pero existen plataformas para hacer eso. Entonces, la primera opción es tener un formato. Un formato es una hoja con unos campos diciéndole los datos generales de la persona que está solicitando eso, una descripción de qué es lo que quiere solucionar y un espacio para que el técnico, en este caso ustedes, colocan la descripción de lo que hicieron. Va la firma de la persona que recibió, pues porque autoriza que se destape, pues que si hay cosas que se puedan dañar o averiar, entonces él asume la responsabilidad o la autorización para que se pueda destapar. La siguiente manera es de manera digital, pues a través de un programa como Excel, simplemente hacemos nuestro formatico, colocamos nuestros datos, los datos de la persona y describimos la incidencia que queremos resolver. Entonces ahí simplemente es diseñarlo primeramente y después de diseñarlo pues va a la parte de registro. La tercera manera de recibir información, pero ojo, recibirla y no recepcionarla. Yo la puedo recibir por llamada telefónica, pero tengo que grabarla. Si no la puedo grabar, entonces simplemente escribo en una hojita, puede ser de cuaderno, lo que está solicitando, teniendo en cuenta la hora de la llamada y la fecha. Con esas dos, entonces simplemente cuando buscan tu registro de llamada, van a encontrar que verifica que la persona a esa hora indicó eso y pues por escrito, porque a veces los clientes pierden la memoria y se les olvida qué fue lo que querían y cuando uno les dice que ya se solucionó, dicen, no, yo no quería eso, entonces cuando está por escrito es que uno puede soportar el servicio. La tercera o la cuarta manera más bien es a través de formularios de Internet. Ustedes saben que Google permite crear formularios y a través de un formulario se puede recibir la información. Entonces ahí simplemente la persona que necesita el servicio diligencia el formulario y pues a nosotros nos va a llegar una notificación de que alguien está solicitando algo y pues simplemente miramos el registro y ahí saldrá una especie de Excel como que aparece en la hoja, pero en línea de qué fue lo que diligenciaron o de manera visual saldrán cuáles son las solicitudes que tenemos. Hay una tercera manera que es mejor que la llamada, que es WhatsApp. Simplemente podemos tomarle un screenshot a esa solicitud que nos escribieron y eso lo guardamos en algún lugar de nuestra empresa o nuestro computador para tenerlo. Preferiblemente la recomendación es que lo guarden con el nombre del cliente, la fecha en la que se hizo la captura y la hora en la que también se hizo la captura de la solicitud. Digamos que eso nos va a servir para cuando pasemos ese escrito, ese chat a un formato, vamos a escribirlo y hacer la relación de que no lo diligenció el cliente, sino lo diligenció el técnico a través de, entonces coloca la referencia, mensaje de WhatsApp o mensaje de Facebook, y entonces ahí le coloca en las observaciones de que fue por ese medio que lo contactaron. Y la otra, pues una muy tradicional, viene desde mucho tiempo atrás, es a través de correo electrónico. Entonces en el correo electrónico pues especifica todo lo que el usuario está solicitando, cuáles son las fallas que se están presentando y simplemente procede a diligenciar o a comunicarse con la persona. Entonces dice, bueno, entonces eso sí va en el protocolo, eso sí lo dijeron la semana pasada, muy buenos días, mi nombre es tal. Entonces soy el técnico que va a atender su incidencia y pues me gustaría conocer pues qué es lo que sucede con el equipo. Entonces toda esa narración, toda esa historia la podemos diligenciar a través de un formulario o a través de un documento y eso es lo que nosotros vamos a tener como de base para decirle
cómo lo podemos resolver y algunas cosas con los conocimientos y la experiencia podemos identificar que es una falla física y podemos decir esto es una compra de un repuesto, pero tenemos que hacer todo el protocolo para poderle decir hay que reemplazar una parte o hay que formatear o hay que instalar un antivirus, dependiendo de cada situación o problema que vamos a ir mirando a medida que va pasando el técnico y las sesiones venideras, vamos a mirar ya casos puntuales de cómo los podemos resolver. Al final, pues el cliente nos va a dar una valoración de carita enojada, con que es servicio muy pésimo, carita triste, que no era lo que esperaba, una carita como inconforme, de que no era me atendieron mal, pero tampoco me atendieron bien, o sea, no volvería, feliz de que lo atendieron súper bien, y una sonriendo de que recomendaría el servicio. Básicamente esos como los niveles de satisfacción teniendo en cuenta los tipos de cliente. Ahora les voy a compartir unos formatos que nos pueden servir como ejemplo. Si uno busca órdenes de servicio en Internet, vamos a encontrar muchas respuestas. Les voy a compartir un ejemplo de cómo se puede hacer. Uy, se me fue. Voy a colocarla toda. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, esta es una solicitud de una empresa que se llama Excelencia de Servicio, ITSA. Dice que es pues acá tenemos un encabezado de quiénes son ellos, datos básicos, como en dónde están ubicados, la ciudad, el municipio, código postal, que eso es para la parte de correspondencia, y la ubicación de contacto. Pues aquí iría el logo pues para eso. Luego colocan un título que se llama formato para solicitud de soporte técnico y aquí pues comenzamos a obtener los datos. Si miran, este es un PDF, pero es un PDF que nos permite escribir. La mayoría de los PDF son solo de lectura. Este es uno de aquellos que se pueden escribir. Entonces aquí va el nombre de quien reporta. Digamos que para utilizar algunos de los que estamos acá, vamos a decir que es Valentina Restrepo. Entonces aquí Valentina Restrepo. Valentina Restrepo es la persona que está reportando. ¿Cuál es el puesto? Digamos que ya es asistente técnico. Listo. Lugar, pues bueno, aquí el lugar pues ya es algo que viene predeterminado. Simplemente como esto es de México, pues vamos a seleccionar una de las de acá. La fecha, pues se pone la fecha del día en que se diligencia este formato. Hoy es 15 del 07 del 20. Listo. Vamos a poner solo 20 ya que no me deja colocar los dos. Un correo, pues simplemente me voy a inventar uno que va a ser valen2020. Y @gmail.com. Listo. Ahí tenemos un correo. Entonces aquí nos dice, este formulario nos permite pues tener diferentes opciones. ¿Cuál es el tipo de soporte que estás solicitando? No, yo quiero que me revisen el equipo. No, es que el problema es una falla del internet. No es un problema con un programa del computador, es decir, un problema de software. Es un problema con la impresora, es un problema de la red, no me quiere cargar los computadores que tenemos compartidos. Es un problema con el servidor, es que mi correo no funciona, es que necesito que me instalen un programa. No, es que el computador está súper sucio, necesito que me lo limpien. No necesito que me limpie la impresora porque ahí dice que está sucia o que tiene atascada una hoja. No que es un problema con la conexión o si no en otro y pues en el otro pues simplemente lo colocamos. En este caso pues vamos a decir que tenemos la solicitud de que queremos instalar un programa que no está en el computador. Luego dice que describa el problema. Entonces acá podemos colocar como ejemplo que necesitas editar videos. No sé, editar videos y no hay un programa. Un programa en el equipo. En el equipo de asignado. Listo. Ahí ya tenemos el ejemplo de que necesitamos un programa de edición porque este equipo juega a comunicaciones y pues ellos hacen videitos para informar a la comunidad. Entonces aquí en actividades realizadas pues simplemente
por medio de este correo que fue el que nos dieron, y entonces nosotros hacemos el procedimiento como tal. Entonces aquí el técnico dice, pues ya cuando finalice el caso, pues acá coloca todo lo que hizo. Acá el número de ticket es el número de solicitudes. Dependiendo de la empresa, pues si miran, acá no me deja editarlo. Entonces, el ticket es un número y el número pues se supone que es un consecutivo. Esto lo llena el técnico. Entonces, hasta el día de ayer íbamos en la 4, hoy sería el número 5. Es un ejemplo y acá dice claramente que lo llena el soporte técnico. Y la fecha de cierre pues es dependiendo de lo que se demore en hacer la solución. Puede que te tarde ese mismo día, no, se soluciona el mismo día, se pone el 15, se soluciona 8 días después, se pone la fecha que se hizo el cierre. Cuando se termina, entonces acá firma de quién la atendió, entonces voy a decirle que este caso lo atendió María Fernanda Ortega, que es otra persona que está conectada, entonces aquí va a decir que lo atendió María Fernanda. María Fernanda. Y la firma de solicitante, pues la persona que lo está diligenciando, que en este caso es Valentina Restrepo. Entonces aquí, Valentina Restrepo. Aunque acá iría la firma. Pues aquí iría la firma porque se supone que esto es un formato que va en físico. Entonces aquí eso es básicamente un ejemplo de cómo se puede hacer una orden de servicio. Simplemente ya tengo identificado qué es lo que necesito. Aquí pues la empresa como tal, todo lo que es de la compañía, en este caso podemos colocar el colegio, luego formato de solicitud y colocamos pues la persona a la que vamos a atender, los datos de la persona y dónde nos vamos a comunicar y la fecha en la que se hizo esa solicitud. Luego tenemos los tipos de opciones que le podemos dar a ellos para que tengan más claridad de qué es lo que están reportando. Luego que me describa o me detalle cuál es la situación que se está presentando. Y ya finalmente, cuando el técnico hace su análisis y hace toda la parte del servicio, pues simplemente él coloca todas las actividades realizadas desde que se comunica con la persona hasta que recibe o hasta la oficina, dependiendo de la situación, y la fecha de cierre. Ya con la fecha de cierre, pues simplemente significa que se solucionó eso. Y a esa persona pues la van a contactar nuevamente por correo porque no nos está pidiendo el celular y le van a decir si el servicio fue satisfactorio o no y pues que califique el servicio. De esa manera tenemos nuestro primer ejemplo que es un PDF editable. Es cómodo, es fácil de manejar, pues lo podemos hacer. Primera opción. Segunda opción. La segunda opción es a través de un formato de Word. Entonces les voy a compartir la pantalla cómo se haría en Word. Para aquellos que dicen que no, eso hacerlo en PDF es muy complicado. Entonces vamos a hacerlo con Word. Entonces, ¿cómo se haría con Word? Simplemente colocamos pues básicamente lo que queremos hacer. Aquí pues va la parte de la empresa que representamos. En este caso pues sería el colegio. Aquí pues ya tenemos algo más empresarial, orden de servicio. Entonces, si miran este es más complejo. Este ya trae muchos más detalles. Entonces, simplemente colocando tablas y diligenciando la estructura, pues se fue haciendo esto. Entonces, esto es pensado para que sea de tipo impreso. Entonces, acá me indica qué tipo de servicio vamos a hacer. Vamos a hacer un servicio preventivo. ¿Cuál es el número de servicio? ¿No? Esta va a ser la número 1. La fecha, pues la fecha que se está diligenciando el formato. Si es correctivo, pues indicamos que es correctivo, o si es preventivo, pues colocamos que es preventivo. La fecha de la solicitud. Entonces, esto fue hecho, esta fecha de oficio es que algunas veces se usan formatos que tienen una fecha como tal definida. Por ejemplo, esta podemos decir que es el formato 2020. La fecha de solicitud de la persona que lo hace, nombre del usuario, pues acá igual, cuál es el cargo o qué hace esa persona, si tiene un departamento, ¿no? Que ellos son de la parte de sistemas, y el teléfono de la persona, y si es oficina, pues la extensión.
Luego me dice descripción del equipo. En este caso, pues me dice número de inventario para aquellos equipos que tienen una placa interna. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el modelo? El número de serie. Y en caso de que tengamos que recepcionar el equipo porque es una falla que nos traen a nuestra oficina de servicio, entonces simplemente aquí dice indique el motivo de solicitud marcando con una o algunas de las opciones sombreadas en negrilla. Entonces, soporte técnico, indique los problemas que presenta su equipo, que no prende, no inicia, se reinicia, tiene malware o más conocido como virus, técnicamente malware, comúnmente virus, tiene bloqueo o está lento, es un problema con la impresora, es un problema con el escáner, es un problema con el video vino proyector, es un problema del sistema operativo, que salen mensajes de error, es un problema de regulador o break que no prende, es un problema con el mouse, el teclado, el monitor, la CPU, es un problema de instalación o actualización de programas, que necesita actualizar el antivirus, que necesita respaldar la información, u otro para que esa persona lo escriba como tal. Si es por la parte de internet, entonces dice, indique los problemas que presenta su equipo. Dice que necesita internet, necesita una conexión de red, que es una solicitud de correo electrónico, necesita configurar su correo, que no cargan algunas páginas de internet, que no le llegan los correos o que necesita actualizar la página, o si no, otra falla que sea relacionada con la parte de internet, entonces simplemente escríbalo ahí. Que lo que necesita es una parte de apoyo en la parte telefónica, entonces necesita su clave telefónica o el cambio de línea u otro, pero esto ya es para la parte de telecomunicaciones. Y la parte de servicio de red es muy similar a la anterior, solamente que esto pues ya tiene que ver con el equipo, que no se puede conectar, que salen dificultades de conexión, que necesita crear un punto de red, que necesita modificarlo porque ya no está, o que necesita cancelar ese punto. Esto de red ya tiene que ver con la parte de redes, de la configuración de routers, pero eso no lo vamos a por ahora a ver. Por ahora, la parte que me interesa que tengan en cuenta es esta parte de acá, la parte de soporte técnico. Este formato dice que las observaciones o información adicional debe ser breve, detallada de las anomalías, aclarando otros problemas de la lista de los programas que están ahí relacionados. Aquí pues hace unas recomendaciones al momento de recibir o recepcionar nuestro computador. Es primero seleccionar todo lo de la ficha técnica, de lo que quiere instalar, reinstalar, en caso de que se formateara, los datos en la partición del sistema operativo, en este caso la partición C, se perderán, al menos de que indique que necesita una copia de seguridad, nosotros haríamos el respaldo previamente. Si solicita una copia de seguridad, por favor entregue los medios como CD, DVD, los cuales el usuario debe llevar. Es decir, le estamos indicando de que si quieren una copia de seguridad porque se va a borrar el sistema, entonces que él tiene que llevar los medios. Podemos también colocar o incluir los CDs o los discos externos para aquellos que tienen información demasiado grande. Si quiere respaldar carpetas o archivos, por favor anotar la ruta completa, por ejemplo, C, personal, documentos. No utilice rutas incompletas o nombres irrelevantes como carpeta SPS o carpeta de fulanito, entre otros. Seleccionando las carpetas indicadas, por ejemplo, mis documentos. La selección aplicará para todas las carpetas que estén dentro del usuario del equipo. De lo contrario, el área de soporte no se hará responsable de la pérdida de la información que no se indique con claridad o no se especifique en la presente solicitud. Entonces, aquí este formato está diseñado de que si la persona no me dice que toca salvarle los datos, que es aquí esta opción de respaldo de la información, entonces no nos hacemos responsables de la pérdida de la misma. Luego viene la parte del técnico. La parte del técnico, pues simplemente es diagnosticar qué es lo que está sucediendo, cuál es el veredicto o el análisis al que llega la persona. Luego me pregunta acá que si requiere de compra de algún software o hardware. Si dice que sí, entonces indique cuál. Si dice que no, pues simplemente se obvia esto. ¿Cuál es el servicio proporcionado? Entonces acá dice qué fue lo que hizo. Y acá sale una opción, en caso de que sea formateo, si reinstaló archivos oficiales, entonces dice que sí. Si eliminó información no oficial, entonces
le dice que sí o que no. ¿Cuál fue la información oficial? Pues la que no colocaron en el backup. Si reinstaló un sistema operativo como Windows, entonces indique cuál sistema. Dentro de las opciones tengo XP, Vista, Windows 7. Podríamos actualizarlos a Windows 8 o Windows 10, dependiendo de los que conozca. Luego colocamos la parte de ofimática, si es la instalación de la impresora o un escáner, y aquí va el soporte técnico, nombre y firma, el jefe que está enterado de lo que hizo, y la parte del cliente que dice que recibió a conformidad su equipo. Este es otro tipo de formatos, tal vez más técnico que el anterior, y pues también nos puede servir como un insumo para poderlo diseñar de esta manera. Lo que nos sirve o lo que sobra, pues simplemente lo veamos y lo eliminamos. Igual son formatos para que ustedes no vayan pensando cómo harían esa orden de servicio en el caso de ustedes. Voy a mostrarles un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo va a ser en Excel. Este Excel, ya les muestro algo más sencillo. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Este es este. Listo. Entonces la tercera opción es hacerlo por medio de Excel. A usted le parece que es más fácil manejar Excel, entonces voy a diseñar mi formato en Excel. Aquí pues simplemente colocan el título, orden de servicio, o en este caso solicitud de soporte técnico. Esto es a nivel empresarial, que colocan códigos y versiones, lo podemos obviar, pero la fecha en la que la diligencia, pues sí. De hecho, dejémoslo como fecha nomás, para que no se vayan a confundir. Listo, fecha. Solicitud de soporte número tal, está la 1, 2, 3, 4, pues eso lo llena solamente el técnico que sabe cuántas van. Nombre de la persona que lo solicita, de qué área es, la fecha de que ella hace la solicitud, a qué horas lo hizo, si en la mañana o en la tarde, y si es a nivel de empresa, entonces equipo número tal, que es donde va la placa de inventario. Medio de solicitud, entonces esta solicitud la hizo de manera presencial, la hizo de manera telefónica, lo hizo a través de correo electrónico o es un mantenimiento programado que se hace a nivel anual, o si fue por escrito como un memorándum, un oficio, o fue una solicitud de suministros porque están haciendo renovación tecnológica. Entonces, ¿cómo fue que se solicitó? Ahora la pregunta es, ¿esto es un requerimiento de hardware, es decir, la parte física? Si es de software, es decir, la parte intangible. Eh, si es un requerimiento de capital, es decir, que van a comprar algo. Orfeo, la verdad, esto lo desconozco. Si fue un requerimiento telefónico o de periféricos, de internet o de fallas de correo electrónico. Y luego describe el problema brevemente. Luego el soporte técnico dice a qué horas hizo el diagnóstico, es decir, día, mes y año, a qué horas, mañana, tarde, si lo resolvió o si no lo resolvió, la fecha de atención, es decir, yo lo diagnostiqué el día 15, pero lo atendí, o sea, lo puede dar respuesta el día 16, entonces aquí está la opción de, en caso de que haya un cambio de respuesta, es decir, está resuelto no, pero acá ya lo cambió de respuesta, dijo que sí, y describa la solución. La persona que recibe esa situación dice que sí o no, firma el soporte técnico y firma el encargado de la parte de soporte, que en este caso sería el jefe de sistemas, y las observaciones que esto incluye. Este es un poco más sencillo, pero también puede funcionar. Elementos básicos que tiene: una parte del solicitante, la información de nuestro cliente, los tipos de problemas que se podrían presentar, un espacio para que él describa el problema o la falla, y una parte para el técnico para que él coloque la solución. Y la firma de los implicados en el evento. Les voy a compartir un último formato, y con base en eso ya hacemos pues, la parte final. Entonces aquí les voy a mostrar otro tipo de formato que ustedes podrían diseñar. Y este es un formato de esos que se imprimen doble, es decir, con copia.
Uno para la parte del técnico o la persona que administra las solicitudes y otra para el cliente que lo lleve. Entonces aquí pues es un ejemplo, dice gestión administrativa, podemos colocar colegio, acá hay un espacio para el logotipo en caso de que tenga logotipo y acá el título de este formato se llama solicitud de servicio. Como les decía, hay algunas empresas que por sistema de archivos dicen que tiene que ir codificados y que algunas versiones y que indique qué página es. Entonces, acá sea la parte de la norma. Entonces, se coloca eso en caso de que quieras cumplir con la norma reglamental del sistema de archivo. Entonces, aquí nos indica qué es lo que va a ocurrir acá. Dice, este espacio es para que sea diligenciado por el usuario. Por favor, diligencie todos los que están con asterisco. Entonces, con asteriscos están acá, estos de acá. ¿Sí los miran? Entonces aquí dice selecciona el servicio solicitado. Yo quiero un mantenimiento, yo quiero un traslado de elementos, quiero una asesoría, podríamos dejar espacio para otros y el número de consecutivo, que en este caso pues es la orden que llegó. Obligatorio, que es lo que le colocamos acá con asterisco, el nombre, quién lo está solicitando, cuál es el celular de la persona, es decir, le vamos a hacer seguimiento por teléfono o por correo también. Si es de oficina, entonces coloque la extensión. ¿Cuál es la oficina o el departamento como tal? ¿En dónde está ubicado ese servicio? No, eso es en Caicedonia. Descripción, entonces explique qué es lo que está sucediendo. Espacio únicamente para la parte logística, es decir, la persona encargada de organizar las solicitudes. Fecha de la solicitud, entonces él coloca la fecha. Técnico asignado, entonces, ¿a quién le encargaron eso? Nombre del técnico, él es el técnico, voy a buscar acá un técnico para Juan López, vamos a decir que el técnico que yo asigné para este caso va a ser Juan López, porque en la organización que yo tengo, los otros están ocupados con otros casos. Entonces, Juan Gómez. ¿Era Juan Gómez? Ah, López, perdón. Juan López. Listo. Entonces, Juan López, cargo técnico. ¿Listo? Y aquí, pues simplemente a qué hora se le informó a esa persona que iba a tener este caso y cuándo terminó él. La hora en que lo recibe, la hora que finaliza. Y acá, pues simplemente describe qué fue lo que hizo. Entonces, acá va al usuario, que es la persona que nos está solicitando el servicio, el técnico asignado, que en este caso va a ser Juan López, y la firma del jefe, que es el que le asignó ese caso. Al final, viene un espacio para que la persona que está firmando, es decir, el usuario, califique el servicio de 1 a 5, teniendo como 0 que no está de acuerdo con lo que hizo, 1 es pésimo, 2 deficiente, 3 regular, 4 es bueno y 5 excelente, y las observaciones de por qué hizo eso, que no es obligatorio, pero puede colocarlo ahí. Y pues acá pues colocaron ahí que era original de eso. Y esta es la copia, simplemente lo mismo, solamente que esta es la copia que se llevaría a la persona. En caso de que quiera hacer una reclamación o una queja o algo, ese es su soporte para que diga por qué está reclamando. Esos son básicamente los ejemplos que les traigo hoy de cómo se puede hacer un servicio, una orden de servicio para diligenciarla a nuestros clientes. Al final ellos son los que califican si el servicio fue bueno o no y pues cuando son técnicos, entonces simplemente es la manera en que le van a darles estímulos, es decir, le van a pagar. Por último, chicos, ya para finalizar este espacio, ya les mostré estos ejemplos, es hacer una orden de servicio. Pueden hacerlo en una hoja de cuaderno, pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en un formulario de internet como Google Forms o la opción de Microsoft para formularios o si conoce otra. Y lo que yo quiero es que diligencien eso como si fueran técnicos, es decir, la parte que decía cuál fue el servicio y como cliente, es decir, que me diga cuál es el problema que presenta. Esta actividad la pueden subir al Drive o la podemos compartir por medio de WhatsApp, pero me indican para subirlas al Drive, es decir, yo le haría la gestión de subirlos ahí para que esté disponible. Entonces, básicamente esa es la actividad que les traigo para hoy, diseñar una orden de servicio. Ya vimos varios ejemplos, pueden buscar más ejemplos en internet.
lo diligencian como cliente, es decir, es un formato ya diligenciado y tengan en cuenta pues todo lo que vimos. Algunos eran más completos que otros, otros eran más básicos, pero los elementos básicos de una orden, ¿se acuerdan cuáles eran? Primero, quién lo reporta. Segundo, cuál es la necesidad o la incidencia. Tercero, pues un espacio para las firmas. Y por último, la opción de calificar el servicio, que es esta parte de la satisfacción. No todos los formatos lo traían, pero es recomendable incluirlo ahí para que la persona cuando vaya a firmar, pues simplemente aprovecha el espacio y de una vez va firmando. Entonces dice firmo o no firmo y si está de acuerdo, cómo califica el servicio de nuestro cliente. Eso es la actividad que está para el día de hoy. Se abre el espacio para ver la actividad anterior. Si alguno me quiere compartir la pantalla y me muestra cómo fue que lo hizo, pues entonces comenzamos a revisar esas actividades de la semana pasada y antepasada. Y si no quiere que lo veamos porque es un video o algo, entonces simplemente yo lo miro de manera privada y pues les hago las observaciones por interno. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí va la sesión de hoy de lo que tiene que ver con órdenes de servicio y solicitudes de atención al usuario final. Se abre el espacio para abrir sus pantallas, micrófonos, cámaras y observar lo que hicieron la semana pasada.